pruebas muestran que Uribe participó en una estrategia para manipular testigos. En Neiva dice, se acreditó que Prada actuó como intermediario del acusado, contactando a Caliche con el mismo objetivo. En conclusión, dice, las pruebas confirman que la estrategia buscaba desacreditar a Monsalve e introducir pruebas falsas con participación determinante del acusado, por lo que solicita confirmar la condena. Consideraciones del tribunal. El tribunal hace referencia a la configuración del soborno en actuación penal en el episodio de Juan Guillermo Monsalve, que se orientan a determinar si la retractación pretendida por Álvaro Uribe Vélez a través de emisarios buscaba inducir al testigo a faltar a la verdad en un proceso penal, lo que exige examinar actos de intermediación, comunicaciones interceptadas, testimonios de terceros como de Yanira Gómez, Carlos Eduardo López, para verificar si se configura una estrategia articulada para manipulación de la justicia mediante ofrecimientos ilícitos. Como se indicó, la juez de primera instancia identificó dos escenarios, La Picota y Neiva, ambos orientados a influir en el testimonio. La sala aclara que la acusación no dedujo responsabilidad por hechos distintos, sino por el contexto único, ofrecimiento de dádivas para retractación, precisando que la metodología empleada no vulnera el principio de congruencia, por la acusación sí incluyó hechos ocurridos en Neiva. La Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación sostuvo que Álvaro Uribe Vélez impartió instrucciones al abogado Diego con el fin de obtener testimonios que desacreditaran a quienes lo vinculaban con actividades delictivas. En particular, se señaló que tras la decisión inhibitoria en favor de Iván Cepeda, febrero del 2018, se intentó que Juan Guillermo Monsalve Pineda, interno de La Picota, se retractara mediante video por intermedio de Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, supuestamente enviado por Álvaro Hernán Prada Artunduaga, emisario del acusado. Simultáneamente, Diego Cadena visitó a Monsalve en prisión, inicialmente sin éxito, pero transmitiendo el propósito de la visita a través de Enrique Pardo Haches. En segunda reunión, Cadena solicitó a Monsalve firmar una retractación que implicaba beneficios jurídicos y mejoras en sus condiciones de reclusión, supuestamente autorizados por Uribe. Posteriormente, Cadena confirmó vía telefónica con el acusado su representación y este gestionó que familiares de Monsalve validaran dicha autorización. Monsalve elaboró una carta de perdón dirigida a Uribe, asesorada por Pardo Hachi, y acordó entregarla mediante su esposa. Para que se configure el delito de soborno en actuación penal, es indispensable verificar mediante prueba legalmente obtenida la existencia de hechos relevantes. El derecho penal exige que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, siendo la tipicidad el primer filtro. Si falta alguno de sus elementos, la conducta es atípica y no puede ser sancionada. El tipo penal de soborno exige que la entrega o promesa de dinero u otra utilidad tenga como finalidad que el testigo se abstenga de declarar, falte a la verdad o la calle. Por tanto, no basta con la existencia de una dádiva, debe probarse la intención ilícita. La Fiscalía tenía la carga de demostrar que Álvaro Uribe Vélez, como determinador, buscaba anular el conocimiento del testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda para impedir la actuación judicial. Sin embargo, la acusación no lo señala como autor directo, sino como quien habría impartido instrucciones al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para ofrecer beneficios jurídicos y personales a cambio de una retractación. La acusación sostiene que Álvaro Uribe Vélez pretendía que Juan Guillermo Monsalve Pineda sustituyera sus declaraciones previas, presuntamente veraces, por una retractación falsa. Sin embargo, en juicio solo se incorporó un video del 2011, sin que se acreditara si su contenido fue parte de un proceso penal, generó noticia criminal o si era verdadero o falso. Monsalve se presentó como testigo de hechos delictivos, afirmando haber sido hombre de confianza de los hermanos Uribe en el bloque metro de la AUC. La sentencia de primera instancia consideró creíble su relato por su persistencia, sin realizar el análisis probatorio exigido. La sala del relato de Monsalve, quien mintió sobre haber sido condenado por pertenecer a grupos paramilitares. La juez restó importancia a esa falsedad, aceptando aspectos verosímiles, sin considerar que la base del testimonio era su cercanía con los acusados. La sala advierte que la sentencia de primera instancia omitió valorar críticamente aspectos esenciales del testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda,
No se explicó cómo un adolescente sin vínculo directo con Álvaro Uribe Vélez, ni participación en actividades de la Hacienda Guacharacas, habría sido su hombre de confianza en el bloque Metro. Tampoco se justificó por qué fue el único trabajador de la Hacienda que integró dicho grupo armado. La incoherencia temporal se extiende al relato sobre la supuesta orden de la masacre de San Roque, cuya fecha y circunstancias no fueron aportadas por la Fiscalía. En juicio, Monsalve modificó sustancialmente su versión, negando conocer personalmente al acusado y atribuyendo su conocimiento a un episodio de secuestro sin ubicación precisa en el tiempo. Respecto a la masacre de los carniceros, también incurrió en contradicciones, mencionando hechos inconexos y sin claridad sobre los responsables. Todo ello demuestra que su versión no se ha mantenido inalterable desde el 2011 y que la repetición de un relato no basta para conferirle veracidad sin análisis probatorio riguroso. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda pierde fuerza suasoria ante las inconsistencias temporales y fácticas evidenciadas por las declaraciones de su padre y hermano, quienes confirmaron que la hacienda Guacharacas era propiedad de Luis Alberto Villegas desde 1996 y que Álvaro Uribe Vélez no frecuentaba el predio. Monsalve declaró no haberlo visto allí, salvo en 2 eventos de campaña política. La falta de precisión sobre los periodos de residencia en la hacienda, sumada a la ausencia del contacto directo con el acusado, debilita la afirmación de que Monsalve era su hombre de confianza. En consecuencia, la primera actividad probatoria debía ser establecer si lo pretendido por Uribe era inducir una retractación de una versión verdadera, lo cual no se acreditó. La carga probatoria exigía demostrar la existencia de una verdad racional contrastable, ya que el soborno penal requiere que el testigo mienta, calle o se abstenga de declarar. La sala advierte que la metodología empleada por la falladora fue deficiente. No se distinguió entre prueba directa e indiciaria, ni se identificaron hechos indicadores ni reglas de inferencia lógica. Se favoreció la tesis acusatoria sin descartar hipótesis alternativas. La defensa no buscaba inculpar a Iván Cepeda, sino cuestionar la veracidad del testimonio del 2011, lo que justificaría la actuación legítima de su cliente. Pretender la retractación de una versión falsa no configura delito penalmente relevante. Por tanto, era indispensable demostrar que Monsalve tenía conocimiento privilegiado por haber integrado el bloque Metro, lo cual no fue probado. El testimonio de Juan Guillermo Monsalve Pineda presenta indicios de parcialidad, motivación por beneficios jurídicos y contradicciones relevantes. La retractación de una declaración no implica automáticamente falsedad ni veracidad de la versión inicial. Debe analizarse su contexto y motivaciones. En juicio se acreditó que Monsalve no fue admitido en Justicia y Paz. Fue condenado por secuestro como cabecilla de una organización criminal en el Caquetá, y sus delitos no guardan relación con las autodefensas, como él afirmó. Su interés por obtener beneficios se evidenció en múltiples gestiones. Escribió al entonces presidente Uribe solicitando ayuda, contacto a la abogada Mercedes Arroyave y pidió protección a Iván Cepeda. Se postuló a la JEP y recibió apoyo del Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Cepeda declaró que no le ofreció nada a cambio de su versión y que fue Monsalve quien solicitó su presencia. La entrega de ayudas humanitarias o asistencia a un testigo sin intención de defraudar la justicia no constituye delito. Monsalve buscaba beneficios jurídicos, lo que motivó sus contactos con abogados, incluida la conversación en la picota sobre asesoría para postularse a la JEP o solicitar revisión judicial. Finalmente, en agosto del 2024, su abogado solicitó beneficios por colaboración eficaz ante el Juzgado de Ejecución de Penas. Aunque el fallo afirma que Juan Guillermo Monsalve no obtuvo beneficios, ello se debe a la improcedencia derivada de la naturaleza de sus delitos y su rol como cabecilla, no a la ausencia de intención. Su entrevista con Iván Cepeda no constituye prueba suficiente para acreditar hechos ni su calidad de testigo, pues presenta inconsistencias, conjeturas y falta de corroboración. No puede asumirse que la retractación buscaba alterar una versión auténtica, ni que la primera declaración representara una verdad judicial. El interés del testigo en obtener beneficios exige escrutinio riguroso, aunque no invalida automáticamente su credibilidad. Sí debe ponderarse junto con otros elementos probatorios. La sentencia dedujo que Cadena y Pardo Hache buscaban inducir una retractación falsa, basándose en la advertencia del abogado Héctor Romero sobre el riesgo de incurrir en falso testimonio. Sin embargo, no se escucha en la reunión que los abogados insinuaran que la nueva versión sería falsa. Y se desconoce si la preocupación de Monsalve surgía por haber mentido en el 2011 o por tener que hacerlo en la retractación. La sala no desacredita el testimonio por situación personal de Monsalve,
ni por las opiniones de otros testigos que lo describen como delincuente, pues tales juicios no constituyen prueba objetiva. La sentencia incurre en falacia de petición de principio al asumir como verdaderos los hechos que sustentan la acusación sin una valoración contrastable. Se parte de la premisa de que si una versión acusa a los hermanos Uribe, es verdadera, y si no,